Pues eso, episodio 11 y penúltimo de este volumen. El sonido es incesante. Kiyotaka y Nanase despiertan a Sudo y su grupo para que les acompañen a investigar. Cuantos más puedan estar presentes, será mejor. De camino al lugar, Ike toma la iniciativa y decide liderar la incursión. Pero Nanase no confiaba mucho en su criterio, por lo que le pidió a Kiyotaka que liderara. Esto no le sentó bien a Ike, quien dijo que si había alguien que podía liderar una exploración en la selva, era precisamente él. Pero Sudo apoyó a Nanase en la sugerencia. Él sabía que Ike tenía bastantes habilidades, pero también tenía bien presente el instinto de supervivencia de Ayanokoji. Por lo raro de la situación, decidió apelar a lo segundo. Llegaron a la zona y el ruido cesó. Decidieron buscar un poco por los alrededores. Sudo y compañía solo tenían una linterna para los tres. Por su parte, tanto Nanase como Kiyotaka tenían una linterna propia. Divisaron una figura que estaba tirada en el piso. Era Komilla, quien fue acudido por su compañero de club Sudo. Este estaba claramente inconsciente, por lo que intentaron revisar su estado. A una distancia considerable, Nanase encontró a Kinoshita, también inconsciente. Kiyotaka se acercó con Nanase para atender a Kinoshita. A causa de sus heridas y el desgaste de su ropa, Nanase intuyó que terminaron cayendo por el acantilado. Sudo confirmó la teoría, y al revisar mejor el acantilado, notaron que había rastros de que se desbarrancaron. En ese estado, era obvio que serían retirados. El principal problema ahora era comprobar el estado de Shinohara, quien sería la última esperanza de los dos alumnos que quedaron inconscientes. Pero ella no se vio por ningún lado. Ike entró en desesperación por la desaparición de Shinohara, pero tanto Nanase como Kiyotaka le hicieron ver que, si no se encontraba aquí y la alarma no había sonado, tiene bajas posibilidades de estar lesionada. En ese momento Komilla recuperó la conciencia, sintiendo inmediatamente un dolor incesante en su pierna izquierda, la cual había sido quebrada. Al revisar el estado de Kinoshita, notaron que tenía la misma lesión. Qué suerte la de Kinoshita, nuevamente la pierna. El misterio dejó de ser si era un accidente o no, ahora pasaba a ser quién lo hizo. Kiyotaka sintió a una persona que estaba observando toda la escena. La misma se esforzaba por hacer notar su presencia. En un principio la trataba de ocultar lo máximo que podía, pero conforme más fingía Kiyotaka que no la sentía, esta intentó hacerse más notoria. Komilla contó que en la tarde del día anterior se encontraban algo preocupados porque llevaban 2 turnos sin ir a la zona señalada. Fue entonces cuando Shinohara se separó de ellos porque necesitaba usar el baño. En lo que esperaban a su compañera, Komilla y Kinoshita decidieron pensar en algún atajo para llegar más rápido a alguna zona idónea para poder acampar. Fue entonces cuando sintieron un fuerte impacto y terminaron por caer en el acantilado. Acto seguido, Komilla solo recuerda a Sudo despertándolo y que decidió trepar la ladera, siendo perseguido por Kiyotaka, quien encargó su tableta a Nanase, y que al darse cuenta de la presencia del protagonista estuvo a punto de resbalarse, pero Kiyotaka le dijo que se calmara y que éste le acompañará. De esta manera subieron los dos a la cima del acantilado. En ese lugar, Ike gritó el nombre de Shinohara. En primera instancia no recibió respuesta alguna, pero después de un rato Shinohara respondió al llamado y ahí explicó que sus compañeros fueron empujados por una sombra misteriosa. Shinohara contó que antes de llegar a este sitio se encontraron con un grupo de primer año, uno formado por alumnos de la clase C, o al menos es lo que ella pensó. Era un grupo formado por un chico y 3 chicas. De esta manera teníamos una idea de quiénes podrían estar involucrados en este incidente. Nanase estaba esperando con todos en esta zona. La presencia de aquella misteriosa persona fue tan notoria que era imposible no sentirse incómodo. Nanase buscó encarar a dicho alumno, por lo que corrió en su dirección. Lastimosamente la persona era bastante rápida. Ahora, en el anime se nos da a entender que esa figura era Maizawa, pero realmente no se nos dice con exactitud. Exactamente lo que se describe en la novela es que tiene un color de pelo muy distintivo y un peinado característico, algo que puede calzar con prácticamente cualquier alumno de esta preparatoria. De regreso al campamento se encontraron con Nanase, quien estaba vagando en el bosque. Kiyotaka preguntó el por qué estaba ahí. Esta respondió que se preocupó por su regreso tardío y decidió salir a buscarles. Kiyotaka le preguntó si buscaba algo en específico, puesto que se mantenía viendo fijamente al noreste, pero ella dijo que no era nada. Poco después, en ese lugar apareció un grupo formado por alumnos de primero. El grupo estaba compuesto por Ayumi Mitsui, de la clase A, Mitsuko Doukami, de la clase B, Sakurako Tsubaki, de la clase C, y Takashige Makida, de la clase D, un chico y 3 chicas.
Ahora, cabe aclarar que este grupo de primero nunca mencionó que se encontraron con estos alumnos la noche anterior. La llegada de los profesores no tranquilizó nada. Entendían la desesperación de los alumnos, pero poco o nada podían hacer por esta situación. Si se comprobaba una posible agresión, el grupo sería exonerado, pero comprobar eso era prácticamente imposible. Según los GPS, cerca de ellos existía la señal de Shinohara, también la señal de Kiyotaka y otros 5 alumnos más, además de 4 alumnos de primero en dirección contraria. Se puede llegar a pensar que no fue ningún alumno, pero recordemos que el sacarse los relojes no es imposible y únicamente amerita una amonestación, no a una expulsión. Si uno alega que se dañó y luego esperó a que amaneciera para reponer dicho aparato, tal vez ni se lleve la amonestación. Shinohara tenía que decidir entre dos estrategias. La primera, en quedarse en las zonas cercanas a la casilla de salida e intentar participar en todas las tareas que aparezcan en las cercanías. Esto obviamente renunciando a la recompensa de llegada de zonas, algo que también le costará puntos negativos. Recordemos que existe una sanción por saltarse las zonas señaladas. Otra era directamente aceptar su triste final y rendirse. Fue ahí cuando Ike decidió darle otra opción, que se uniese con ellos. Tenían que ganar 3 pruebas para activar la opción de unir grupos, por lo que no sería tan descabellado. Tanto Sudo como Hondo estaban de acuerdo con ello, así después de verter todos sus sentimientos en sus palabras, Ike logró convencer a Shinohara de ir con él para sobrevivir a dicha prueba. Era el quinto día, por lo que el ranking de los 10 primeros y los 10 últimos fue lanzado a ojos de todo el público. El peor grupo era uno de tercer año con 21 puntos. Dicho grupo se retiró el primer día, por lo que este puesto estaba prácticamente asegurado. Luego lo seguía un grupo de segundo año y 3 de primer año. Todos los demás de segundo año superaban la mitad de la tabla, salvo por uno, el grupo de Akito, Sakura y Hasebe, quienes tenían 29 puntos. Poco después Kiyotaka y Nanase llegaron a una zona en donde había 2 alumnos de segundo año. Uno de ellos estaba pescando, era Ryuen Kakeru y Katsuragi Kohei. Kiyotaka informando de la retirada forzosa de los alumnos de su clase y explicándole un plan que él tenía para evitar su expulsión. Ryuen aceptó y le deseó suerte con Sakayanai, quien era la líder más reacia para dar su brazo a torcer a esta estrategia. Nanase y Kiyotaka se volvieron terians de cabras y empezaron a escalar una montaña, casi 90 grados esa huevada, y lograron llegar a una prueba de tira y afloja. En dicho lugar se encontraba Koenji, quien escaló hasta la 4ª posición en la tabla general. Koenji, entre muchas idas y venidas, terminó por aceptar el duelo. Kiyotaka estaba pensando en si era conveniente o no tomar dicha prueba en serio. Pelear con Koenji significaba mostrar todas sus habilidades, además de ganar perjudicaría la buena racha de este mismo, por lo que decidió enfrentar la prueba con la intención de perder. Koenji notó esto y le dijo que si no se esfuerza de verdad, esto no tendría sentido alguno, por lo que se quedarían ahí toda la tarde de ser necesario. Kiyotaka decidió emplear más fuerza de poco en poco, pero Koenji respondía con la misma intensidad. En un punto Koenji se cansó de esperar a Kiyotaka, por lo que terminó por usar más fuerza de la necesaria para poder ganar. Este dijo que se sentía muy decepcionado, puesto que sabía que él tenía más para dar. Le aburrió bastante que Kiyotaka siempre priorizase la eficiencia por encima del espectáculo. Espera que en algún momento se enfrenten en un 1 contra 1 para zanjar quién es el mejor. Algo que sinceramente no le preocupaba, puesto que él se considera completamente invencible. 2 horas después, ambos llegaron a D9. Nanase estaba extraordinariamente cansada, pero también estaba aliviada de que puede seguirle el paso al protagonista, quien realmente no se veía nada cansado. Encontraron una competencia de natación, pero los cupos para los varones estaban copados. El último lo reclamó Koenji. Es increíble cómo Kiyotaka no consigue nunca nada en la playa. Nanase se inscribió en la sección femenina, pero la razón real por la que Kiyotaka llegó a dicho lugar no fue en esencia por la competencia de natación, fue para hablar con la líder de la clase 2A, hablamos de Sakayanaga Irisu, quien se encontraba en la casilla de salida. Recordemos que ella está en la posición de semi-retiro, por sus problemas físicos. Ella nació con esa malformación en la pierna, así que la preparatoria decidió brindarle esa ayuda. Hablaron acerca de la estrategia pensada por Kiyotaka.
Ella dijo que le parecía bien, pero que no encontraba ningún beneficio, por lo que sugirió que sería una cooperación igualitaria. Kiyotaka decidió aceptarlo, debido a que realmente necesitaba la cooperación de todos los de segundo. A Erizu le dejó la responsabilidad de buscar e informar a Horikita e Ichinose, cerrándose así por completo la conversación entre ellos. Ayatokoji pasó por el lugar de ventas, lugar que era atendido por el profesor Mashima, quien le dio información referente a Tsukishiro. Dijo que el equipo de rescate para los profesores es de un bote y un helicóptero. Hasta ahí no parecía nada sospechoso, de hecho le parecía lo más normal del mundo al protagonista, pero en esta ocasión el director ordenó tener 2 botes. Mashima le sugirió vigilar en todo momento sus espaldas, debido a que, pese a que se sabe que el director interino se mantiene por completo sumergido en el monitoreo de la prueba, no siempre se sabe en qué punto de la isla pueda llegar a aparecer. La competencia de natación terminó. Quien se alzó con la victoria fue Onodera para las chicas y Koenji para los chicos. 20 puntos para el alumno de segundo, quien momentáneamente reclamaba el primer puesto en la tabla general. Poco después partieron a la última zona y llegaron por los pelos. Nanase estaba recontragotada, así que decidieron descansar y hablar un poco más acerca de cómo se está librando esta batalla. Kiyotaka le dice exactamente lo mismo, no confía en ella y aún la ve como una enemiga, pero que aún así llega a tenerle cierta estima. En B5, que es la zona en la que están ahora mismo, se encontraron con un campamento de alumnos de la clase 2C. Hablamos de Tetsuya Hamauchi, Sayo Ando y Kousei Minamikata. Ellos les ofrecieron cenar juntos, algo que realmente les vino muy bien a ambos, debido a que ya se estaban quedando sin comida. Nanase dudó en aceptar la hospitalidad, pero ellos insistieron tanto que fue imposible decir que no. Hablaron un poco acerca de cómo Honami y Kiyotaka son el tema de conversación de la clase C, razón por la que ambas le tienen cierta curiosidad al prota. Este negó que tengan algo que ver. Nanase preguntó si Kiyotaka era popular con las chicas de segundo. Él quería responder, pero el resto dijo que empezó a llamar la atención estos últimos meses. También hablaron de cuánto cambió Yanokoji, y el cómo ahora es más abierto con sus pensamientos. Todo terminó con más conversaciones sin sentido. Una reunión se suscitaba entre todos los líderes de primero, aunque realmente solo acudieron 4, Takahashi, Tsubaki, Utomiya y Takuya. En un punto, Takahashi se apartó del grupo y entonces inició una conversación entre Utomiya, Tsubaki y Takuya, este último siendo interrogado y terminó siendo presionado a revelar todo lo que sabe de la clase 2D. En un principio Takuya se negó, pero Utomiya terminó por aprenderlo. Tsubaki, quien era la mente maestra de este plan, aconsejó a Takuya contar todo lo que sabe. Takuya, por miedo a que tomaran represalias contra Kushida, decidió decirlo todo, desde información referente a Kiyotaka, así como también el pasado de Kushida. Con esto termina el resumen y análisis del episodio de hoy. Irónicamente es el capítulo que más páginas adaptó, pero el que menos cosas se saltó. Supongo que encontraron bastante información prescindible o de plano que no necesariamente se tienen que animar. Hasta el momento estoy conforme y bastante satisfecho con todos y cada uno de los episodios que se están suscitando ahora mismo en el anime. Eso sería todo por hoy, muchas gracias con todos y nos vemos en el siguiente episodio.